Bien, ahora resolvemos el ejemplo 12. Dice, en una empresa se realiza un estudio para conocer la distribución de las edades de sus empleados. Estas edades están dispuestas en intervalos. La primera clase va de 27 años a 32 años. Aquí tenemos a 3 empleados con 27 o más años cumplidos y con 32 o menos años cumplidos. Lo que se pide es determine la media, mediana y moda de los datos. Comenzamos con el cálculo de la media o el promedio. Para dicho cálculo utilizaremos la fórmula de la media, que es x raya es igual a la sumatoria de la multiplicación del producto FI, frecuencia absoluta por marca de clase, sumada desde la clase 1 hasta la clase M. Requerimos pues calcular el valor de MI, la marca de clase, quien es el representante de nuestra clase. Entonces vamos a incluir en nuestra tabla una columna para la marca de clase. Recordamos que la marca de clase se simboliza por MI y va a ser el valor promedio de nuestro intervalo, es decir, vamos a sumar 27 más 32 y lo dividimos entre 2. $29.5 es nuestra marca de clase. Y continuamos con las demás filas o clases. Y ya nos quedan estos valores. Sigue multiplicar 3 por 29.5 más 8 por 35.5 y así hasta llegar a 2 por 65.5. Esto es 3 por 29.5, 85. 8 por 35.5, 284. Y así sucesivamente. Una vez que hemos hecho toda la multiplicación, procedemos a sumar y dividir entre 43. El resultado de la suma, 1940.5 entre 43. Entonces tenemos una media de 45.13 años de edad. Para calcular la mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos mediana es igual a límite inferior más esta otra operación y lo que viene a ser n, el número de datos, lo que viene a ser sigma es la suma de la frecuencia absoluta hasta antes de la clase mediana, f de la mediana, que sería la frecuencia absoluta de la clase mediana, y c, que es la amplitud real de la clase. Vamos a realizar los cálculos en nuestra tabla. Para ello necesitamos incluir una nueva columna de límite inferior real y límite superior real. Los límites reales se obtienen sumando media unidad al valor mayor del intervalo, sumando media unidad y restando media unidad al intervalo inferior, al valor del intervalo inferior. Es decir, si sumamos media unidad sería 32.5. Si le restamos media unidad tendríamos 32.5. Y así sucesivamente. 38.5 restando media unidad a 39 tenemos 38.5. Sumamos media a 44 tenemos 44.5 y así sucesivamente. Como tenemos 43 datos, la posición de la mediana
sería en 22, en el dato 22. Procedemos a sumar las frecuencias absolutas. 3 más 8, 11, más 12, 11 más 12 serían 23, y entonces nuestra mediana se encontraría en el rango 39 a 44. Es decir, la clase que contiene la mediana es la clase 3. Entonces, LI corresponde, el límite inferior real, corresponde a 38.5 LI. Sustituimos en nuestra fórmula LI 38.5, N corresponde al número total de datos, que en nuestro caso son 43. Sustituimos 43. Sigma FA es la frecuencia absoluta acumulada hasta antes de la clase mediana. Hasta antes de la clase mediana. Entonces tenemos que sumar en nuestra tabla 3 más 8, que serían 11. Sustituimos. La frecuencia absoluta de la clase de la mediana corresponde con 12. Sustituimos. Y por último, la amplitud real de la clase es la resta entre 44.5 y 38.5. Que da un valor de 6. Y procedemos a hacer la operación. Recordamos que esta es una operación compuesta o combinada, y que para poder hacer la suma es necesario resolver la división y es necesario multiplicar por 6, pero para resolver la división es necesario hacer la resta, pero para poder hacer la resta es necesario hacer la fracción. Lo primero que hacemos es 43 entre 2, 21.5 menos 11, que nos queda 10.5 entre 12 por 6. Y a eso le sumamos 38.5, que nos queda 43.75. Por último, necesitamos calcular la moda de nuestros valores. Para ello vamos a utilizar la fórmula Mo es igual a LI, que en este caso coincide, pero va a ser límite inferior real de la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? Pues ahora en este caso será la clase con mayor frecuencia. Esa será nuestra clase modal. D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. D2 es similar a D1, pero la diferencia ahora se ejecuta con la clase siguiente. C es la amplitud real de la clase, que sabemos que es 6. Procedemos a sustituir nuestros valores. Límite inferior real de la clase modal. Identificamos que coincide la clase 3 por ser la de mayor
frecuencia absoluta es la clase modal. El límite inferior real es 38.5. La diferencia de 1 será 12 menos 8, que es 4. D2 es 12 menos 8. 12 es la frecuencia de la clase modal y 8 es la frecuencia de la clase siguiente a la clase modal. También resulta ser 8. Y la amplitud, nuevamente repetimos, y es 6. Simplemente hacemos el cálculo. 4 más 4, 8. 4 octavos es un medio. Un medio por 6. La mitad de 6 es 3. Y tendríamos 38.5 más 3, que nos queda 41.5 como la moda. Bien, con el cálculo de la moda completamos nuestro ejemplo 12. Hasta pronto.